Tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. En la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. He titulado esta enseñanza Santidad en tiempos modernos. Santidad en tiempos modernos. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Amén. Cualquiera podría pensar que solamente los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, cuando comenzó la iglesia, solamente ellos podrían ser santos. Sin embargo, en este tiempo, nosotros, cada uno de nosotros que hemos sido escogidos por Dios, debemos ser santos. Pero Lucas Ley, en un congreso de adolescentes, escuchaba que varios predicadores le hablaban acerca de, el congreso se llamaba ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este tiempo? Pero la mayoría de los predicadores hablaban más bien acerca de lo que no haría Jesús. Y refiriéndose a los pecados, hay pecados que son pecados de acción y pecados de omisión. Así que muchos adolescentes de alguna manera experimentaban sentimientos de culpa y de vergüenza por muchas cosas que no debían hacer. Pero él se refirió, él sintió de parte de Dios compartirle a los chicos acerca de qué haría Jesús en este tiempo. Basado en Lucas 4, 18, 19, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Así que muchas veces nosotros solamente hacemos énfasis solo en aquellos pecados de acción, pero no tenemos en cuenta también los pecados de omisión. Nosotros hemos sido escogidos, y hace un par de semanas hablábamos acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, ¿qué haría Jesús? Ahora Cristo vive en nosotros. ¿Qué haría Jesús en nuestro tiempo? Hemos sido escogidos para transformar nuestra sociedad y para que la iglesia sea un impacto de amor y de sacrificio en este tiempo. Sin embargo, algunos adolescentes y jóvenes cristianos tienen en términos generales una idea bastante negativa acerca de la santidad. Se la imaginan como algo muy difícil de alcanzar, como una larga lista de prohibidos imposibles de cumplir. Y escuchan no a las películas porno, no a las películas de terror, no a las fiestas del mundo, no al baile, no al noviazgo, no a tener sexo, no y no. Pero quiero decirte que santidad es mucho más que una lista de prohibiciones. La santificación, y entonces quiero definir
lo que es la santificación. La santificación puede definirse como aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual Él, al pecador justificado, lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Lo que primero debe ocurrir en la vida de una persona es la justificación. Nosotros fuimos justificados por medio de la sangre de Cristo. Recibimos el perdón de pecado, una vida nueva. Pero una vez que una persona se convierte a Cristo, entonces el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos da vida. Pero al mismo tiempo es sembrada en nuestro corazón una semilla de santidad. Así que la santificación es un proceso continuo que comienza el día que usted se convierte a Cristo y que es un proceso que sigue por toda la vida. Sin embargo, usted no me vaya a decir que lleva no sé cuánto tiempo en la vida cristiana y que usted se justifica diciendo, es que todavía yo estoy en el proceso. Desde el momento en que una persona se convierte a Cristo, el Espíritu de Dios, esta es una obra divina. No, la santificación no es con nuestras propias fuerzas. Es imposible ser libre de la esclavitud del pecado, que alguien pueda decir, yo voy a dejar el pecado solamente en sus fuerzas. Esto es una obra del Espíritu Santo. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Así que desde que nos convertimos a Cristo, comienza en nosotros un proceso el cual nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón, amar lo que Dios ama, amar al prójimo, pero también nos lleva a aborrecer el pecado. Así que, sí, entendemos que es una operación, un proceso continuo, que a través de la cual se va renovando toda la imagen que habíamos perdido por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero ahora a través de Cristo, entonces nuestras vidas comienzan a ser transformadas a la imagen de Cristo. Ese proceso se llama santificación, santidad. Y tiene un propósito. A través de la santificación somos capacitados para buenas obras, para así cumplir los propósitos de Dios. En el versículo que leíamos inicialmente, Primera de Pedro 1:14, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ser hijos de Dios no es solamente decirlo con la boca. Un hijo de Dios debe pensar como Cristo, debe hablar como Cristo, debe comportarse como Cristo, entendiendo que es todo un proceso donde nuestras vidas van siendo transformadas. Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. La santificación es hacer morir a nuestra naturaleza pecaminosa, al viejo hombre, y vivificar al espíritu que está en nosotros, vivificar al nuevo hombre, al espíritu. Así que no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. La otra versión dice, sean santos en toda
vuestra manera de vivir. Tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Así que desde el pueblo de Israel, Dios, en el Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo y escogió al pueblo de Israel. Un pueblo escogido para que fuera un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero obviamente que ellos no lo entendieron, no lo pudieron cumplir. Pero a través de Cristo, entonces recibimos la justificación, el perdón de nuestros pecados. Ahora somos hallados justos delante de Dios y ha comenzado un proceso de santificación. Ahora nosotros, dice también la palabra, en 2 de Pedro 1:9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Así que nosotros, la iglesia, que somos cada uno de nosotros, somos un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Somos linaje escogido. Así que somos los hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que tú eres un hijo de Dios? Por la santidad que ahora debe haber en nosotros. Pero vamos a seguir hablando de lo que es la santidad. Hemos recibido el llamado de Dios a la santidad. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Hay personas que vienen a la iglesia y hacen oraciones, leen la Biblia, dan diezmos y ofrendas, pero no son santos. Porque la santidad es un asunto del corazón, que obviamente se va a reflejar en toda nuestra manera de vivir. Hemos recibido un llamado de Dios a la santidad. En 1 Corintios 1:2 dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Valledupar. Así dice. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Y dice también Efesios capítulo 1, versículo 4, para aquellos que están tomando notas, aquellos que, para que no se les olvide de qué habló el pastor, dice Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo santo. Pero así como compartíamos ayer en el grupo de hombres, en el libro Deseo Ser Puro, la santidad significa consagración. Santidad significa apartado para Dios. Pero también santidad es un asunto de pureza de corazón. Usted puede pensar que algunas personas son santas por lo que ven exteriormente, pero realmente es un asunto del corazón. Y hablábamos de integridad. Para poder para poder alcanzar la sanidad en el área sexual, un hombre o una mujer necesitan la integridad. Y se presentaba una ilustración que es con relación al Titanic. ¿Cuántos conocen la historia del Titanic? El Titanic fue un barco construido en Inglaterra, allá en 1912, y con un sistema aparentemente a prueba de hundimiento. Decían, fueron tan
orgullosos que llegaron a decir que ni siquiera Dios podía hundir ese barco. Pero este barco fue construido con varios compartimientos, de manera que si el barco chocaba con algo y se rompía un compartimiento, los demás, el agua no podía pasar a los demás compartimientos, porque habían sellado, tenía varios compartimientos. Eso llegaron a pensar, pero lo que no pudieron calcular bien es que el material con que habían sellado los compartimientos no era muy puro, tenía algunas impurezas, y el agua fría del océano permitió que entonces se rompieran los compartimientos y se fueron rompiendo uno a uno hasta que se hundió el barco. La vida cristiana usted no puede dividirla en varios compartimientos. Usted no puede pensar que usted es santo porque asiste a una iglesia, pero en su casa usted es un diablo. No puede ser así. La santidad se debe demostrar. Entonces hemos compartido que la espiritualidad de un hombre se demuestra en la manera como trata a su esposa. Y obviamente también la espiritualidad de una mujer se demuestra en la manera con que trata a su esposo. Así que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, santos en la iglesia, pero también santos en nuestra casa. ¿Cómo que tú en la casa tienes un ataque de ira? Y entonces, ¿dónde quedó la santidad? Algunos entonces pretenden decir que son santos porque asisten a una iglesia, pero en su empleo, en su empresa, en su trabajo, algunos pueden creer que llevan entonces mi vida personal, mi vida privada. Nadie se puede meter en mi vida privada, pero es que en la parte pública, pues yo hago como yo quiera, quizás podría pensar. Pero nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo que tú eres santo en la iglesia, pero que en tu negocio tú eres corrupto? ¿Cómo que en tu empleo, que en tus negocios, en la empresa, tú lo que haces es vivir en la corrupción? No, nosotros hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. No podemos nuestra vida cristiana no puede tener varios compartimientos. Nosotros somos santos, de una sola pieza. Integridad y santidad son algo aunque integridad significa de una sola pieza, completos. No, ¿cómo puede ser? No, que yo soy honesto, pero al mismo tiempo adúltero. No puede ser. La integridad y la santidad involucra todas las áreas de nuestra vida. La integridad y la santidad es en todo lo que hacemos, en todas las áreas de nuestra vida. Así que santidad, ¿qué es santidad? Santidad es hacer las cosas que Dios quiere. Santidad es hacer la voluntad de mi Padre. Es vivir y hacer lo que hizo Jesús. Pregúntate, ¿esto lo haría Jesús? ¿Esto lo pensaría Jesús? ¿Esto lo diría Jesús? ¿O usted cree que Jesús viviría amargado, resentido? La santidad es como una avenida de dos carriles. Por un lado significa renunciar al pecado y a todo lo que no te edifica, lo que te lastima, lo que te enferma, lo que te ensucia, lo que ensucia tu mente, tu cuerpo. Así que no me puedes decir que eres santo cuando tú vives viendo películas con un contenido porno. ¿Cuál es? Aunque hemos dicho que santidad es mucho más que dejar de fumar, dejar de tomar, dejar
las discotecas, dejar la mentira. Pero santidad, por otro lado, significa vivir bajo el control del Espíritu Santo, aprender a reproducir en tu vida el carácter de Cristo. Santidad es un estilo de vida. No es que tú eres santo los domingos y el resto de la semana no eres santo. No, no. Santidad son las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año. La santidad es un escudo protector para tu vida. Cuando tú vives en santidad, estás 100% protegido. En santidad no puedes enfermarte de SIDA, ni de enfermedades de transmisión sexual, de VIH, del virus, del papiloma humano. En santidad no tienes temor, chica, en santidad no tienes temor de quedar embarazada, de tener un embarazo indeseado. En santidad, chico, no tienes temor de embarazar a una chica. En santidad no te vuelves adicto a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al sexo. En santidad no tienes temor de que te maten por allí porque estás mal parqueado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos jóvenes que han matado porque han estado con las personas incorrectas, en lugares incorrectos y a las horas incorrectas. ¿Qué hace un chico a las 12 de la noche en la calle, donde hay pura oscuridad y tinieblas? En santidad no haces trampas. En santidad tú no haces trampas en los exámenes en el colegio, en la universidad. En santidad no haces trampas ni engañas, no robas ni mientes. Y te libras de innumerables problemas. Pero además, la santidad te permitirá disfrutar de felicidad. Esa felicidad que todo el mundo busca, y el mundo gobernado por Satanás, engañando a la gente, le dice que la felicidad está en el dinero, en las cosas materiales, en el poder, en la fama. Pero el Señor Jesús dijo: dichosos, bienaventurados, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La felicidad está en tener una relación íntima con Dios. Y sin santidad, sin integridad en tu vida, no vas a nunca alcanzar tener esa relación con Dios, y por mucho menos vas a ser feliz. La santidad te permite vivir en paz. Qué maravilloso es poder sentirse en paz con Dios y con los demás, contigo mismo, con los demás. Una paz que solamente Dios puede dar. Paz, alegría, felicidad. Así que la primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pero la pregunta que sigue es: ¿cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Qué tengo que hacer para vivir una vida que agrada a Dios? En el libro de Romanos, entre otras cosas, el libro más importante del Nuevo Testamento es el libro de Romanos. Si usted no lo ha leído, léalo. Pero los primeros 5 capítulos de Romanos te hablan acerca de la justificación. El hombre está condenado a la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que hemos sido justificados por la sangre de Cristo.
ahora Dios nos mira a través de Cristo como si fuéramos justos. Nuestros pecados han sido borrados. Pero en el capítulo 6 al 8 de Romanos habla acerca de la santificación. Así que, ¿qué debo hacer para vivir una vida santa? Para tener victoria, tener una vida cristiana victoriosa, yo debo saber ciertas cosas. No es que yo necesite hacer algo. No es hacer para ser santo, no es hacer algo, es saber algo. Y dice en Romanos 6, versículos 3, 6 y 9, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Así que para llevar una vida en santidad es necesario conocer. ¿Conocer qué? La palabra de Dios. Porque dice Juan 17, 19, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, pero necesitamos conocer. Es por eso que alguien que asiste a la iglesia pero que no lee la Biblia difícilmente podrá ser santificado. No va a poder crecer espiritualmente. Y comienza en el Romanos 6:3 diciendo, ¿acaso no saben? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? Bueno, que una gran mayoría. Deben tener en cuenta que hay un bautismo en agua, que es un símbolo, una tipificación de lo que es el bautismo en Cristo. Cuando una persona se convierte a Cristo, realmente ocurre el bautismo. A través de esa unión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, ahora hemos sido bautizados, que la palabra bautismo significa sumergir. Así que cuando nos convertimos a Cristo, hemos sido sumergidos en Cristo y Cristo en nosotros. Pero ¿acaso no saben que cuando fuimos bautizados en Cristo, unidos con Cristo, hemos muerto al pecado? ¿No saben eso? Cuando fuimos bautizados, dice la palabra, que al ser sumergidos, hemos muerto al pecado con Cristo. Pero luego dice, pero Cristo resucitó de los muertos. Y así también, así como Cristo resucitó de los muertos, ¿acaso no saben ustedes también que ustedes han resucitado a una vida nueva? Y así como Cristo ya no puede morir más, la muerte ya no se enseñorea de Cristo, así tampoco el pecado nos puede dominar a nosotros. Así que ya nosotros, dice Romanos, inspirado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ya no somos esclavos del pecado. Así que no debemos dejarnos dominar por el pecado. Ya el pecado no nos debe dominar. Así que sigue diciendo, así que no presenten sus miembros como instrumentos de injusticia para servir al pecado, sino preséntense ustedes mismos como si hubieran resucitado de los muertos y presenten vuestros miembros como instrumentos de justicia para servirle a Dios. ¿Por qué algunos cristianos siguen viviendo en la esclavitud del pecado? Porque no conocen la palabra, porque la palabra tiene que estar impregnada en nuestro espíritu. La palabra nos da vida.
¿Acaso no saben? Así que ahora yo soy un esclavo de Cristo. Soy un hombre marcado con las marcas del Maestro. Soy un esclavo de la justicia, no del pecado. Un esclavo de la honestidad y no del engaño. Un esclavo de la pureza y no del vicio. Un esclavo de la libertad y no de la licencia. Un esclavo del reino y no de la multitud. Un esclavo de la fe y no del temor. Y lo mejor de todo, un esclavo del Maestro y no de Mamón. ¿Sabe quién es Mamón? El Dios de las riquezas, el amor al dinero. Como esclavo debo darme prisa y estar en los negocios de mi Padre. Tú has sido apartado, escogido para Dios. Eres santo. Santo significa consagrado, apartado para servirle a Dios. Pero la pregunta es, ¿y entonces por qué no estás sirviendo a Dios? Porque cuando tú le sirves a Dios, te santificas. Así que hay cosas que nos santifican, como leer la palabra de Dios, como la oración, como servirle a Dios, como predicar a Cristo. Somos apartados para Dios. Recuerdo que una vez, ¿sabe? Todo lo que está en el templo es santo. Todo. O sea que yo no le puedo prestar esa silla para que usted vaya a hacer una fiesta. Esto fue consagrado para Dios. Estos instrumentos son santos. Y recuerdo que una vez alguien me fue a pedir prestada mi guitarra. Por favor, me prestas tu guitarra, que voy a poner unas serenatas y de luego una parranda. Yo le dije, ¿cómo? No, perdóname, pero no te puedo prestar mi guitarra. Mi guitarra ha sido consagrada para Dios. Si las cosas materiales están consagradas para Dios, mi casa fue consagrada para Dios. ¿Cómo que tú en tu casa aceptas que formen una parranda y un fandango? Ahora, yo entiendo que quizás tu esposo no es cristiano, pero ¿cómo que tú permites que tus hijos formen un escándalo? O somos o no somos. Pero nosotros, así como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Usted podría decir eso cuando alguien habla mal del evangelio? Cuando alguien habla mal de los pastores y de la iglesia, y que evangélico chimbiao. No, usted no ha escuchado esa expresión, y que cristiano será crispeta. Pero que la gente pueda decir, verdaderamente, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Yo le digo a la gente cuando se pone a hablar, no, es que dicen que los pastores que no... Mírame a mí. Y puedo decirlo como el apóstol Pablo, imítenme a mí como imito a Cristo. Pero cada uno de la santidad no es algo que ha sido exclusivamente para los pastores y los líderes de la iglesia. La santidad es para toda la iglesia. Y esto no se puede inventar. Usted puede disfrazarse de cristiano y no sé a quién quiere engañar, pero te quiero decir, ¿acaso tú te puedes esconder de Dios? Sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces dice Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No puede ser que cuando usted se muera y usted cree que va para el cielo, allá le digan, no puede ser. Usted que asistió tanto tiempo a la iglesia Cristo vive en mí, donde el pastor Eduardo Calderón predicaba la palabra de Dios y no tenía de pronto para ponerle pañitos a la palabra,
sino que decía lo que debe ser. ¿Y qué tal que usted entonces le digan allá, no, 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 aquí solamente pueden entrar los santos? Así que para el infierno, qué tristeza sería que usted haya asistido tanto tiempo a la iglesia y usted no tomó la decisión de arrepentirse de sus pecados y de seguir a Cristo. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad usted no podrá entrar al cielo. Así que esto es un asunto muy serio. Hay una semilla de santidad que ha sido implantada en nuestros corazones por el Espíritu Santo y que va a producir frutos, hábitos de gracia, sin los cuales nunca tendremos la esperanza de experimentar el gozo enorme de ver a Dios. El fruto del Espíritu, o sea, la semilla de la santidad en nuestro corazón se va a demostrar por el fruto del Espíritu. Así que esto no se puede inventar. No, no, es que yo soy... Usted puede hablar mucho de Cristo, usted se puede saber la Biblia, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, bondad, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio. El carácter de Cristo. Y dice en primera de Juan 3:9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? El Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es muy posible que usted se está dando cuenta que usted no ha nacido de Dios, que usted no es cristiano, porque hoy, en estos tiempos, es una moda ser cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano, pero eso no es decirlo, sino demostrarlo a través de tu estilo de vida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿acaso los cristianos no pecan? Claro que sí. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero en el proceso de la santificación debemos pasar de ser cristianos carnales a ser cristianos espirituales. Ya el pecado no me domina. Ya antes yo era un esclavo del pecado, pero ahora el pecado no me domina a mí. Ahora, en algún momento pecamos, pero la diferencia es que el Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros, se contrista y nos redarguye. Y con solamente tener un mal pensamiento, uno siente que el Espíritu Santo te está diciendo, eso está mal. Cuando tú te enojas con alguien, enseguida el Espíritu Santo te dice, no debiste hablarle así, no debiste enojarte, no debes guardar en tu corazón resentimiento, amargura. Eso no es de un hijo de Dios. No se trata solamente de dejar la borrachera, el adulterio. La santidad involucra todas las áreas de nuestra vida. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero en primera de Juan 1:9 dice, pero si pecamos, entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Que los hijos del diablo siguen pecando deliberadamente, pero un hijo de Dios se arrepiente, pide perdón y Dios perdona nuestros pecados
Y nuestra vida sigue siendo transformada cada día más semejantes a Cristo. Pero no me puedes decir que tienes 20 años en la vida cristiana y tú te sigues comportando como un niño espiritualmente. Ay, no, pastor, es que como yo estoy en el proceso. Pero la palabra dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Pues 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que los hijos de Dios hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Aquel que tiene una nueva naturaleza espiritual santa desarrollará una vida santa. Es imposible que esto no se dé. Si la semilla de la santidad ha sido sembrada en nosotros por el Espíritu Santo, entonces se producirán en nosotros los frutos de una vida santa. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Mire lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Así que hoy usted puede autoevaluarse y decir, verdaderamente, hoy me doy cuenta que yo todavía no he nacido de nuevo, que todavía no soy un hijo de Dios, porque mi vida, pero no importa si hoy te das cuenta de eso, hoy tienes oportunidad, arrepiéntete de tus pecados. ¿Sabe cómo predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, partida de víboras. Bueno, pero yo no soy Juan el Bautista. Yo solamente te estoy diciendo que no puede ser que tú escuchando mensajes en la iglesia, ¿sabes? En esta iglesia, el que no quiere caminar con Dios no aguanta estar aquí. Y quizás por eso algunos se van. Pero yo predico lo que Dios ponga en mi corazón. Yo no predico lo que yo quiera. La gloria es para Él, porque yo solamente soy un vaso de honra. Él está hablando a través de mi vida. Pero así cada uno de ustedes han sido escogidos por Dios para que sean vasos de honra, para que sean instrumentos en las manos de Dios, para Él manifestar su gloria a través de nosotros. Pero si hoy te has dado cuenta que no eres ningún cristiano, arrepiéntete y conviértete. Si has evaluado tu vida y llegaste a la conclusión de que no tienes ninguna esperanza de ver a Dios, entonces te invito a que te arrepientas, a que supliques la misericordia de Dios y le ruegues que te dé el regalo de la salvación. Él no rechaza
a los que vienen a Él en humillación y arrepentimiento. El Espíritu de Dios lo regenerará y así va a impartir la santidad de Cristo y la pondrá en tu corazón, la semilla de la santidad. Y desde ese mismo instante empezará a crecer en usted un vivo y sincero deseo por las cosas santas. ¿Saben? Cuando alguien no quiere venir a la iglesia, está más endemoniado que santo. O sea, un hijo de Dios anhela venir a la iglesia. Yo no puedo entender, bueno, ahora sí lo entiendo, que hay gente que viene a la iglesia un domingo sí y dos no. Le dicen pico y placa. Pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios no solo quisieran venir los domingos, quisieran venir todos los días a adorar al Señor. Ahora experimentan una sed de Dios, una pasión por las cosas de Dios. Ahora quieren servirle a Dios. El fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. La verdadera santidad abarca todo el ser, y no hay nada que se quede sin ser santificado. Todas las cosas de su vida terrenal son sagradas, tanto en su comer y beber, como en la forma de hacer sus negocios, trabajar, hablar, vestir o estudiar. Para el santo no hay dos esferas en la vida. No, que esta es mi vida secular y esta es mi vida santificada. No. En Cristo, la vida secular, en tu vida secular, en tu área laboral, en todas partes, nosotros debemos ser santos. Estamos bañados por la santidad. Así que aún tus negocios y tus ganancias serán consagradas al Señor, al Dios Todopoderoso. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y cierre sus ojos allí por un momento y dele gracias a Dios por su palabra. Pero si en esta mañana alguien quiere reafirmar su fe, repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo confieso que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio a las tinieblas, renuncio al pecado y confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida y a Él serviré. Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra que es viva y poderosa. Te ruego, Señor, que tú la selles en cada corazón y que tú levantes una iglesia sin mancha y sin arruga. Que tú levantes esta congregación. Cristo vive en mí, una iglesia santa. Que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios, de que Cristo vive en nosotros. Que podamos dar testimonio a través de nuestro estilo de vida, que somos santos en toda nuestra manera de vivir. Somos santos no solamente porque asistimos a la iglesia cristiana, sino porque somos santos en nuestros hogares. Porque la santidad se manifiesta cuando un esposo ama a su esposa con todo su corazón. Cuando la esposa le responde amorosamente a su esposo y tiene sabiduría.
La santidad se demuestra cuando los hijos honran a sus padres, los obedecen. Santidad es obediencia a Dios. Santidad es obediencia a Dios. Es tener una relación íntima con Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie podrá entrar al cielo. Pero además de eso, cuando somos santos, entonces podemos ser felices. Porque dichosos, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Señor, queremos darte gracias, porque tú nos escogiste desde antes de que naciéramos. Porque ahora somos tu pueblo escogido. Somos los hijos de Dios, un pueblo santo, para establecer el reino de Dios sobre toda la tierra. Te damos gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor.